También ha sido profesora ocasional de nuestro Departamento de Nutrición Humana, profesora de la Pontificia Universidad Javeriana. Carolina Méndez, magíster en Epidemiología Clínica. Y bueno, ella les contará brevemente ahora un poco de su trayectoria para compartir nuestro tema de hoy: terapia nutricional en paciente hospitalizado con COVID-19. Carolina, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros y haber aceptado la invitación de la Facultad de Medicina. Muchísimas gracias, profesor John Jairo, por la invitación. Pues para mí siempre va a ser un placer volver a tener ese contacto con mi alma mater. Como usted lo decía, profesor, pues yo soy egresada de la carrera de nutrición y dietética, trabajo en investigación y en este momento soy docente de cátedra asistencial de la Universidad Javeriana. He sido consultora en varios proyectos para terapia nutricional y pues creo que el espacio es muy importante, ha salido muchísima información y considero que vale la pena que llevemos información que sabemos que no puede ser tan basada en la evidencia porque todos estamos aprendiendo de esto, pero sí una información responsable que nos pueda apoyar y nos pueda dar herramientas válidas para manejar a los pacientes en este momento difícil que estamos atravesando. Y mucho mejor si viene de parte de tu experiencia y de tu sabiduría. Muchas gracias. Y en este momento, el auditorio virtual es tuyo. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Espero que esta información, nuevamente, como les dije, les pueda brindar esas herramientas, que sea una información clara y que realmente permita hacer un adecuado manejo nutricional de estos pacientes que son tan complejos y que requieren del apoyo nutricional por parte de nosotros. Entonces, para dar inicio y ponernos un poquito en contexto, creo que a lo largo de este programa pues se ha hablado y se ha explicado muchísimo de lo que es una pandemia, por qué este virus puede llegar a ser tan agresivo, que se contagia con tan rápidamente, y pues esto nos ha hecho a nosotros empezar a preguntarnos cómo debería ser ese manejo. En este momento en Latinoamérica, pues ustedes han visto los casos, puede que no tengamos tantos y mucho menos tantos hospitalizados como Italia, como España, como China, como Estados Unidos, pero de ellos estamos aprendiendo. Y lo que estamos haciendo es recopilar información. Ojo, que no vayamos a adoptarlas tal cual, porque nuestros hospitales y nuestro medio y nuestra población es muy diferente, pero sí tratar de adaptar esa información a las condiciones con las cuales nosotros manejamos actualmente a nuestros pacientes. Entonces, lo primero que quiero dejar claro y para ponernos en contexto es que esta charla vamos a hablar específicamente del manejo hospitalizado. A lo largo, como les decía, del programa, se han presentado bastantes conferencias específicamente para los pacientes que están en casa, los que están en cuarentena, los que tienen riesgos por patologías específicas, pero nosotros nos vamos a centrar en ese paciente que debe ir a un hospital y el cual debe recibir un manejo específico. Entonces, aquí estamos viendo, estos son los criterios globales que están aceptados actualmente para hospitalizar un paciente. Y dentro de ello, pues obviamente estamos hablando lo más común y lo que más se ha escuchado, que son los problemas a nivel respiratorio. Entonces, una saturación basal disminuida, disnea, frecuencia respiratoria aumentada, frecuencia cardíaca también aumentada, hipotensión, signos de confusión. Otro punto importante que se presenta con esta infección, que son los síntomas gastrointestinales, pueden llevar a que un paciente que puede estar infectado, estaba en su casa en cuarentena, pero si presenta esta sintomatología, deba ser hospitalizado. Y ya teniendo claro que nos estamos enfrentando con un paciente que viene con una cantidad de dificultades y que esto puede también estar relacionado en la casa a un bajo consumo de alimentos, porque no sabemos por cuánto tiempo este paciente venía presentando esta sintomatología y cómo esta sintomatología pudo afectar el consumo de alimentos, pues nos vamos a enfrentar
a una población que puede que no sea muy alta. En este momento en Colombia, 11.4% de los pacientes infectados están hospitalizados y un 3.7% está en la unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué recalcamos hospitalización y cuidados intensivos? Porque nos debemos centrar en el momento metabólico que tiene el paciente. Es muy diferente, el abordaje también es diferente, las necesidades nutricionales son diferentes y debemos establecer en qué momento está nuestro paciente para saber cómo hacer el abordaje nutricional. Nuevamente, hay que tener muy claro, y esto lo hemos aprendido desde hace muchísimo tiempo, la estrecha relación que existe entre malnutrición e infección. Y este es un círculo vicioso que realmente hace que el estado nutricional sea uno de los actores principales en el curso de la enfermedad. Y si nosotros tenemos un estado nutricional deficiente, si nos enfrentamos a un paciente malnutrido, puede que su respuesta ante esa infección viral no sea la adecuada y desencadene lo que nosotros no queremos, que es esa tormenta de citoquinas de la cual vamos a hablar más adelante en el escenario del paciente críticamente enfermo. Entonces recordemos que un paciente malnutrido es un paciente que tiene un sistema inmunitario deficiente, ¿sí? Que esa respuesta inmunológica no va a ser de la misma manera de un paciente bien nutrido y que esto pues obviamente puede llevar a que sea primero más lábil a la infección, por un lado, o sea que ese paciente, esa persona tenga mayor riesgo de infectarse y cuando se infecte puede mostrar una respuesta no adecuada y el virus rápidamente empezar a colonizar a ese huésped y desencadenar todas las complicaciones que nosotros estamos viendo actualmente. Por eso se ha insistido tanto en la alimentación en la cuarentena, en el que está en casa, en mantener unos adecuados hábitos de alimentación, porque si esa persona llega y se debe hospitalizar, pues ya viene con una carga de enfermedad, ya viene con un estado nutricional que si no se cuidó, pues va a complicar aún más esa hospitalización. Esta es una revisión y como les digo, la evidencia que en este momento tenemos es la unión de muchos reportes de casos, de toda la experiencia. Lo que estamos viendo más actualmente es China, española e italiana. Y esta es una revisión sistemática y un metaanálisis de cómo el virus, el SARS-CoV-2, genera una sintomatología gastrointestinal muy importante. ¿Cuál es esa sintomatología? Aquí nosotros estamos viendo que en un 26% aproximadamente de los pacientes presentan anorexia. ¿Por qué presentan anorexia estos pacientes? Recordemos que cuando nosotros nos infectamos, cuando tenemos una infección viral, estos virus generan o nos hacen producir una cantidad de citoquinas muy altas. Estas citoquinas a nivel neurológico son anorexígenos. Y es por esto que estos pacientes pues presentan tan elevada anorexia. ¿Qué más se presentan? En un 10% náuseas y vómito, en un 12% diarrea, que se ha presentado muy común y que se ha vuelto una de las causas principales por las cuales los pacientes han tenido que ser hospitalizados, dolor o disconfort abdominal en un 9% y alguna otra sintomatología, como es el caso, por ejemplo, de la anosmia. El paciente no siente, no le percibe el olor y esto, junto con la anorexia, hace que el paciente tenga muy bajo consumo de alimentos. Nuevamente le recalco, por eso tan importante insistir en una adecuada alimentación desde la casa. Y si este paciente ya está hospitalizado, identificar rápidamente estos síntomas gastrointestinales que lo que van a hacer es aumentar el riesgo nutricional, que el paciente no consuma su requerimiento y que esto pueda permitir que el paciente pueda presentar una sintomatología, en el caso, por ejemplo, respiratoria, más grave y que comprometa realmente su estado nutricional. Perdón, Entonces, Carolina, te interrumpo un segundito. Daniela Villalobos, por favor, cerrar su micrófono para mejorar la transmisión. Muchas gracias. ¿Listo? Bueno.
Entonces, teniendo en cuenta que tenemos el escenario de un paciente que presenta anorexia, que presenta anosmia, que puede llegar a presentar otra sintomatología gastrointestinal, que pueda disminuir la absorción de los nutrientes, a eso sumémosle que puede tener algo de patología respiratoria, pues esto empieza a darnos como el escenario del por qué es tan importante hacer una adecuada valoración nutricional, una adecuada identificación del riesgo en primera instancia y determinar realmente en qué escenario nos vamos a mover con estos pacientes. Hace poco, la semana pasada, la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo, ESPEN, saca las recomendaciones nutricionales para el manejo de estos pacientes. Y nuevamente aquí nosotros estamos viendo cuáles son los escenarios en el ámbito hospitalario al cual nos vamos a enfrentar. Primero están los pacientes en sala, que serían pues la gran mayoría de pacientes que en este momento están hospitalizados son los que están en sala, que pueden o no tener soporte de oxígeno, y esto es muy importante que nosotros nos involucremos y tengamos claridad del tipo de terapia de oxígeno que tiene el paciente, porque una cosa es tener un paciente con cánula que puede, por decirlo de alguna manera, tener una adecuada alimentación o recibir una consejería que le permite tener una adecuada alimentación, a un paciente con ventilación mecánica no invasiva. Entonces, es muy importante determinar el tipo de terapia que tiene el paciente. Por otro lado, saber si ese paciente ya tiene una sobreinfección. En el caso, por ejemplo, de los pacientes que empiezan a presentar neumonías bilaterales. Y en este escenario, pues ya lo vamos a ver un poquito con más detenimiento, cuál debería ser esa terapia nutricional. Luego nos pasamos a los pacientes que evolucionaron de una forma negativa, que se complicaron, y son los pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos. Los pacientes de la unidad de cuidados intensivos a su vez se dividen en dos fases. Una fase inicial, que es una fase muy inflamatoria, en donde la respuesta inflamatoria de estos pacientes puede llegar a ser desmedida, en donde el deterioro respiratorio es muy alto y en donde nos debemos focalizar específicamente a dar unos requerimientos mínimos en esa fase tan crítica. Luego viene una segunda fase, cuando el paciente modula medianamente su respuesta inflamatoria, pero tiene un alto riesgo de hacer una falla multiorgánica, en donde el aporte de nutrientes, especialmente la proteína, es fundamental. Y luego pasamos al paciente crónico. En estos momentos hay varias información que habla que estos pacientes ventilados inclusive pueden llegar a durar entre 50 a 60 días en la unidad de cuidados intensivos, lo cual nos estaría dando una respuesta o nos estaríamos enfrentando a un paciente crítico crónico con unos requerimientos nutricionales muy diferentes a ese paciente en la primera fase. Y después de esto tenemos al paciente que sale de la unidad de cuidados intensivos y pasa a una sala de rehabilitación, en donde tenemos que enfrentarnos a las consecuencias de esta intubación crónica, a las consecuencias de si es el caso, si no se le aportó los requerimientos nutricionales adecuados, pues nos vamos a encontrar con un paciente que no puede, que por todo lo que le ha pasado, por intubación prolongada, por ejemplo, un inadecuado aporte nutricional, va a presentar otras complicaciones y va a necesitar un requerimiento totalmente diferente. Entonces, estos son los escenarios que nosotros nos enfrentamos. Es muy importante determinar el paciente que nosotros vamos a manejar, en qué escenario está, pues para que podamos aportar los nutrientes y la estrategia nutricional adecuada. Vamos a empezar hablando y haciendo una especie de resumen de qué pasa con el paciente que está con o sin oxigenación con cánula nasal. ¿Por qué ponemos este escenario? Este es un paciente que en teoría puede comer y lo primero que nosotros deberíamos siempre pensar es en la vía oral. Pero por el hecho de que el paciente no esté intubado, no quiere decir que simplemente con una dieta normal el paciente ya no necesite ningún otro tipo de manejo.
Por el contrario, es un paciente que requiere una dietoterapia muy adecuada, con una identificación clara realmente de su estado nutricional, de sus factores de riesgos, y debe recibir o debe llevarse un seguimiento apropiado para que podamos entender si realmente su sintomatología respiratoria, y si es el caso, si presenta sintomatología gastrointestinal, no está haciendo que el paciente disminuya el consumo de alimentos. Esta es una infografía que me parece muy clara. Está elaborado por la Sociedad Valenciana de Endocrinología, Diabetes y Nutrición, y recoge en gran parte las recomendaciones tanto europeas como chinas del manejo del paciente que está en sala. Ojo, el paciente que está en sala, que puede comer y que, dado el caso, podríamos evaluar la necesidad de una suplementación o el inicio de un módulo para poder enriquecer esa alimentación de ese paciente. Entonces, como les decía, es muy importante determinar si tiene sintomatología gastrointestinal. Los requerimientos de estos pacientes también dependen en gran parte de su estado nutricional, y hablamos de un requerimiento promedio de 25 a 30 kilocalorías por kilo por día, y un aporte de proteína que para nosotros es un aporte alto, 1.5 gramos por kilo por día, siempre y cuando el paciente no tenga una enfermedad renal crónica avanzada, ¿sí? Un paciente que esté en estadio 3B o 4 es un paciente que ya requiere un manejo de proteína muy diferente, pero si el paciente no tiene enfermedad renal, debería recibir un alto aporte de proteína, porque si está hospitalizado, ya tiene riesgo nutricional. Por otro lado, debe recibir una dieta con una alta densidad nutricional, pero no estamos hablando de una dieta hipercalórica a expensas de carbohidratos únicamente. Buscamos dietas de alta densidad calórica, pero que el aporte de proteína, como lo habíamos visto aquí hace un momento, sea alto. Y tendremos que entrar a revisar si este paciente requiera modificaciones desde el punto de vista de fibra para manejarle la diarrea, ¿sí? Por otro lado, recordemos que son pacientes con anoxias. Estos pacientes no sienten olor, por eso es que el consumo de alimentos hay que evaluarlo muy bien. Si el paciente no alcanza sus requerimientos nutricionales, se debería iniciar suplementación nutricional. ¿Con qué tipo de suplemento? Un suplemento hipercalórico, porque buscamos dar mayor densidad calórica en menos volumen, y que tenga por lo menos un buen aporte de proteína. Estamos hablando 30 gramos de proteína al día. Obviamente que si el paciente tiene una enfermedad de base, hay que darle respuesta si es renal, si es diabético, si tiene disfagia, pensar en la calidad o en la característica específica del suplemento. Y si el paciente lo que tiene es un bajo consumo, especialmente de la parte proteica, podríamos utilizar un módulo de proteína. La clave aquí es revalorar al paciente. Lo que se recomienda es que cada 48 a 72 horas se debe evaluar si el paciente alcanza los requerimientos nutricionales con estas estrategias. Si con estas estrategias no logramos el requerimiento, deberíamos evaluar, escalonar la terapia nutricional, iniciando en una primera instancia con terapia nutricional enteral o pensar en nutrición parenteral periférica. Las guías europeas recomiendan mucho en estos pacientes iniciar nutrición parenteral periférica para mantener la vía oral. Aquí, por ejemplo, están algunas de las recomendaciones que se pueden utilizar con estos pacientes. Vale la aclaración que no es fácil. Nuevamente, estos pacientes tienen muchísimos aspectos que hacen que no coman, pero dentro de lo que uno trata de hacer es explicar la importancia de que consuma alimentos, especialmente la proteína. Por eso se recomienda iniciar o que lo que más consuman de su plato sea la proteína, evaluar si se deben hacer cambios en la consistencia, recomendar el consumo de líquidos, recomendar si es que necesita el suplemento también que lo pueda consumir, evaluar su tolerancia, su aceptabilidad y mantener la higiene bucal. Obviamente que eso hace parte de las
recomendaciones principales que nosotros hacemos con estos pacientes. Como la gran mayoría o la población más afectada son los ancianos, pues es muy importante la población adulta mayor, pues hay que tener en cuenta otros aspectos, como la asistencia de la dieta, que en este caso es tan complicada por el riesgo de contagio, por la falta de profesional. Son aspectos que debemos tener en cuenta porque una cosa es las guías en el papel y otra muy diferente cuando nos estamos enfrentando ya como tal a las complicaciones por personal, por falta de protección, porque a pesar que el paciente o a pesar que los que están en la primera línea de manejo requieren un nivel 3 de protección, nosotros también necesitamos protección. Puede ser un nivel 1 o un nivel 2 de protección, pero se requiere mantener las barreras de protección para no, pues obviamente, contagiar al personal. El otro escenario es el paciente que está hospitalizado con ventilación mecánica no invasiva. Puede ser el caso, lo más común que nosotros vemos son los pacientes que tienen CPAP. En este caso, ya la alimentación por vía oral en estos pacientes pocas veces logra alcanzar los requerimientos nutricionales. Y aquí, en este caso, generalmente nos apoyamos mucho de la terapia nutricional más avanzada. ¿Quiénes requieren una terapia más avanzada? Los que no alcanzan a completar por lo menos el 60% de los requerimientos con las estrategias que anteriormente evaluamos. Se debe priorizar y siempre que sea posible nosotros deberíamos pensar en nutrición enteral. Ahora, que sea posible y que siempre sea factible dar nutrición enteral en pacientes con ventilación mecánica no invasiva, no, a veces se puede, a veces no se puede. Por eso es que siempre nos toca individualizar el caso. Si es posible, deberíamos hacerlo. Nuevamente se recomiendan fórmulas que sean hipercalóricas, hiperproteicas. Obviamente considerar una fórmula específica si es que el paciente de base tiene una patología específica, pero si no es el caso, nosotros podríamos, y si el paciente no es posible, también alcanzar los requerimientos por nutrición enteral. Algo que se hace con mucha frecuencia es utilizar la nutrición parenteral. Nuevamente, lo que más se recomienda en estos casos es nutrición parenteral periférica, si es que con periférica alcanzamos los requerimientos. ¿Por qué? Porque obviamente también estamos evitando que el paciente tengamos que ponerle un acceso central. Todo procedimiento invasivo en un paciente con COVID-19 pues genera un riesgo de contaminación. Ahora hay que evaluar que el paso de la sonda también es un riesgo muy alto, puede generar aerosoles. Entonces la persona que pase la sonda de nutrición enteral debe tener los elementos de protección tipo 3, nivel 3, porque genera aerosoles, entonces es muy importante la protección y tener en cuenta que puedo yo moverme en los dos casos. Puedo utilizar soporte mixto o puedo utilizar parenteral periférica o si se puede alcanzar, se debería alcanzar con nutrición enteral. Los pacientes, la forma de administrar se recomienda que sea de forma continua, iniciar con volúmenes muy bajos. Recordemos que estos pacientes presentan bastante sintomatología gastrointestinal, por eso no se recomiendan utilizar bolos. Además que debemos cuidar muchísimo la posición para que el paciente no vaya a generar broncoaspiración, que esto lo pueda llevar a tener más riesgo de presentar neumonía. Y finalmente está pues el peor escenario, el que nosotros no quisiéramos enfrentarnos, que es el paciente que está en la unidad de cuidados intensivos con ventilación mecánica. Y me imagino que ustedes han podido leer y se ha hablado muchísimo, tanto del paciente que está con ventilación mecánica, el que requiere, por ejemplo, aquí lo vemos en la fotografía, la posición prono, que pues es una posición que es antifisiológica para la alimentación enteral. No quiere decir que no se pueda, sí se puede hacer, sí se puede pasarle a estos pacientes nutrición enteral, pero los riesgos y la tolerabilidad no es que sea tan alta. Entonces, todos estos aspectos debemos tenerlos en cuenta. Con respecto al paciente que está en la unidad de cuidados intensivos, debemos entender
que su momento metabólico es muy diferente a ese momento que está, a ese paciente que está en sala. Si bien el paciente que está en sala ya tiene una respuesta inflamatoria, ya tiene una demanda especialmente de proteína más alta, el paciente que está en la unidad de cuidados intensivos presenta algo que es la tormenta de citoquinas. Aquí nosotros estamos viendo, esta sería la fotografía de un alveolo pulmonar. ¿Y qué es lo que pasa a nivel de este tejido? Lo que pasa es que el paciente que prosigue en la infección y que no es capaz de controlar esa infección, aquí al parecer lo que se ha podido explicar o la información que ya se tiene recolectada es que estos pacientes pueden presentar una deficiencia de interferón. El interferón es esta sustancia que producen los linfocitos T que nos ayudan a modular esa respuesta inflamatoria que genera el virus. Y lo que genera a nivel del tejido es una producción excesiva de citoquinas que llevan a que el paciente pueda llegar a presentar esta falla orgánica múltiple. Y el generador presentan tantas citoquinas que hacen o perpetúan un estado muy inflamatorio y de muchísimo estrés oxidativo en el cuerpo. Si nosotros entendemos esto, pues sabemos que asimismo la terapia nutricional tiene que estar encaminada ¿a qué? A dar respuesta a la necesidad de proteína, porque obviamente nuestras células de la inmunidad necesitan energía para poderse diferenciar y dar respuesta a cada una de estas agresiones, y vamos a necesitar nutrientes específicos que puedan llegar a dar manejo y puedan llegar a modular esa respuesta inflamatoria en el organismo. Entonces, esta es una información muy interesante. Esta mañana precisamente estaba en un webinar de 3 personas expertas, uno de los grandes colaboradores de ESPEN, el profesor Pierre Singer, el doctor Juan Carlos López de Barcelona, de la unidad de cuidados intensivos, y un italiano, un intensivista, que mostraban cómo ha sido su experiencia en el manejo nutricional de estos pacientes. Con respecto al paciente críticamente enfermo, ¿qué vale la pena que nosotros consideramos? Primero, son pacientes que previamente han estado hospitalizados o que estuvieron en la casa muy mal, que de pronto rápidamente desarrollaron las complicaciones más agresivas y pueden tener ya complicaciones a nivel de su estado nutricional, como es el caso de la sarcopenia. Entonces, un paciente infectado que está en la unidad de cuidados intensivos y que es sarcopénico, pues tiene muchísimo más riesgo de empeorar su cuadro. Es por eso tan importante el aporte de proteína de estos pacientes. ¿Qué otras cosas vale la pena tener en cuenta? Estos pacientes requieren drogas vasoactivas, pues requieren inotrópicos en altísimas dosis, la posición de prono, que también pues obviamente puede interferir en alcanzar las metas, y esto pues obviamente lo que nos da o la implicación es que estos pacientes requieren una terapia nutricional muy temprana para poder dar respuesta a las necesidades. Y otro punto importante es evaluar el riesgo de malnutrición que tiene previamente al ingreso a la UCI. Como en la gran mayoría es población adulta mayor, estos pacientes no sabemos cómo fue su consumo de alimentos previamente, si alcanzaron las metas o no. Es por eso que en estos pacientes hablamos muchísimo del riesgo de síndrome de realimentación, porque la patología incrementa muchísimo sus demandas tanto energéticas como proteicas. Y si este paciente no fue bien manejado en piso o si en su casa no tuvo la alimentación adecuada, pues va a aumentar el riesgo cuando nosotros lo ingresemos en la unidad y cuando iniciemos la terapia nutricional. Entonces, por eso se insiste que en hospitalización vale muchísimo la pena evaluar si el paciente requiere suplementación nutricional o si por el contrario ya requiere nutrición parenteral. Entonces, el paciente que está en la unidad de cuidados intensivos, como les digo, el momento metabólico es diferente y asimismo sus requerimientos son diferentes.
Esto que nosotros vemos aquí en la parte superior, este requerimiento calórico hace referencia al paciente en la primera fase de la unidad de cuidados intensivos. Iniciamos con un requerimiento calórico menor que el que está hospitalizado en sala y esto se debe básicamente a la respuesta metabólica que tiene a la baja utilización de algunos nutrientes, especialmente de la glucosa. Estos pacientes llegan a hacer resistencia periférica a la insulina, lo cual lleva a que el paciente no utilice adecuadamente los carbohidratos, pero si ustedes ven, los aportes de proteínas sí deben ser altos. Hablamos de iniciar un 70% en la primera fase, pero luego rápidamente debemos alcanzar de un 80 al 100% de las necesidades cuando ya el paciente está en esta segunda fase en la unidad de cuidados intensivos, que es alrededor de la primera semana. ¿Cuáles serían las indicaciones o lo que deberíamos tener en cuenta? Siempre nutrición enteral temprana. Y temprana hablamos entre las primeras 24 a 48 horas, una vez el paciente esté hemodinámicamente estable, o sea, que el paciente no esté choqueado. La recomendación es que la nutrición sea gástrica, o sea, que el acceso sea estómago porque es más fácil, porque no requiere de una confirmación radiológica, porque ustedes saben que estamos en un momento de crisis por falta de personal, de manipulación del paciente que está contagiado. Entonces, se debe iniciar con una alimentación enteral a estómago, a infusión continua y dependiendo la tolerabilidad, se pensaría en una sonda postpilórica, en una sonda avanzada. Entonces, este paciente, entonces, pensamos en enteral a estómago, si no, si el paciente presenta diarrea, si presenta mucha sintomatología, probamos con un acceso avanzado. Como les decía anteriormente, la posición de prono no contraindica la nutrición enteral, pero sí nos obliga a vigilar. Si el paciente no alcanza su requerimiento nutricional, si no alcanza por lo menos el 60%, deberíamos plantearnos la necesidad de iniciar nutrición parenteral. Y muchas veces en estos pacientes es importante dejar un soporte mixto. ¿Por qué? Porque el virus y el tratamiento generan un cambio en la microbiota intestinal. Entonces, estos pacientes tienen alterada su microbiota, esto aumenta el riesgo de translocación bacteriana y por esta razón es muy importante mantener un estímulo enteral en estos pacientes. Y finalmente está el paciente que sale de la unidad de cuidados intensivos, que puede presentar una disfagia por el tiempo de intubación y ahí nuevamente nos toca evaluar con dietoterapia si es posible. Casi siempre estos pacientes requieren mantener una suplementación nutricional y si no se puede adaptar, mientras el momento de adaptación deberíamos iniciarle también un soporte mixto. El 1 de abril del 2020, la Sociedad de Medicina Crítica y la Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral, ASPEN, también nos sacan las recomendaciones, esto específicamente para el paciente críticamente enfermo, y les traje esto, es un documento extenso, básicamente lo que acabamos de ver son las recomendaciones principales, pero quiero mostrarles esto porque me llama muchísimo la atención y porque definitivamente todo lo que nosotros estamos viendo para el manejo de estos pacientes es lecciones aprendidas a medida que se van presentando los casos. Y pues de alguna u otra forma esto a nosotros nos sirve muchísimo porque ya tenemos un escenario previo, no nos toca enfrentarnos a algo que desconocemos. Obviamente la carga de enfermedad en el paciente latinoamericano y en el colombiano puede ser muy diferente, pero todas estas experiencias aprendidas nos ayudan a entender mejor cómo debería ser la terapia nutricional. Dentro de esto, y pues no puedo, me gastaría otra sesión hablando solo de valoración nutricional, pero me llama muchísimo la atención que en muchos documentos que hemos visto recomiendan hacer valoraciones nutricionales completas. Lo ideal es hacerla y lo ideal es hacer todo el proceso de valoración del paciente que está hospitalizado.
pero también debemos tener claro que aquí también nos toca enfrentarnos si hay protección o no para el personal, qué cantidad de población tenemos que valorar. En este momento hablamos, por ejemplo, en Estados Unidos, de más de 2.000 pacientes hospitalizados. Entonces, hay que realmente buscar otras estrategias. Y aquí, por ejemplo, me llama mucho la atención que debemos utilizar herramientas tecnológicas, como es el caso del FaceTime, del Google, de todas las plataformas que nosotros pudiéramos utilizar para la comunicación con el paciente, incluso con la valoración del paciente. Son herramientas que se han utilizado y que actualmente son válidas para medianamente objetivizar mejor la valoración nutricional del paciente. Otra cosa importante, miren, cuando nosotros ya tenemos una capacidad de equipos desbordada, aquí por ejemplo nos hablan y en Estados Unidos ya se presenta una deficiencia de bombas de infusión. La recomendación actual es dejar los accesos gástricos y que la alimentación sea continua. Pero en los casos en donde ya no tenemos disposición de bombas de infusión, la recomendación es dejarla por gabaje y dejar las bombas de infusión en los pacientes que tengan la sonda intestino o los que presenten intolerancia gastrointestinal. Vamos a necesitar nutrición parenteral y en este caso se recomienda, por ejemplo, utilizar las nutriciones listas para usar, las que vienen en multicámara. ¿Por qué? Porque son de fácil acceso, no tenemos que enviar una formulación, utilizar más personal, como es el caso de los químicos. Entonces, debemos buscar estrategias que nos permitan optimizar también los recursos y que nos permitan aportar las herramientas necesarias a estos pacientes. Ahora, con las bombas, por ejemplo, para nutrición parenteral, se ha recomendado inclusive las que tienen extensiones para que la graduación de la bomba o los cambios se hagan desde fuera de la sala de un paciente que está contaminado. Entonces, aquí vale la pena recalcar que no solamente es lo que debería hacer con el paciente, sino adaptarnos a las condiciones de, en este caso, de contagio tan alta con estos pacientes. Y ya para terminar, hay que darle una mirada que puede no ser tan profunda, pero sí tenerla en cuenta que la nutrición y la inmunidad pues tienen una estrecha relación. Y es por eso que en este escenario, especialmente en el crítico, porque también se ha hablado de inmunonutrición o de aumento de micronutrientes en el paciente que está en casa, mediante alimentos fuente, pero hablando en el escenario clínico, pues en este momento hay bastante evidencia de utilización de vitamina A, de zinc, vitamina C y acetilcisteína. ¿Por qué? Porque tanto la vitamina A y el zinc pues son moduladores de la respuesta inmunitaria. Son muy importantes, son cofactores fundamentales. La vitamina C, pues tanto su rol de antioxidante como de adaptación de la respuesta inmune nos hace que evaluemos muy bien los aportes que nosotros le estamos dando a estos pacientes. Está próximo a salir este documento que es de la Federación Panamericana e Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, en donde tuve la oportunidad de trabajar. Y en este documento, pues vamos a hablar específicamente del paciente críticamente enfermo y sabemos que los pacientes con COVID-19 se pueden beneficiar de qué específicamente. Suplemento o mayor aporte de vitamina A, de vitamina D, del complejo B, vitamina C, ácidos grasos omega 3. ¿Y por qué los omega 3? Porque los omega 3 son inmunomoduladores. Selenio, zinc, y aquí lo que nosotros tenemos que entrar a evaluar sería qué cantidad. En otros países evalúan los niveles. Nosotros tenemos un problema muy grande con la detección de los micronutrientes, más o menos nos toca a ciegas, pero sí hay una recomendación clara de dar. Como les decía, hay alteración de la microbiota. Algunos estudios recomiendan, los chinos en este momento, la población china sí está aportando a los pacientes probióticos, algunas cepas
Lactobacillus casei, por ejemplo, es que el de los que más se ha utilizado, pero en este momento, por lo menos para nuestra población o en las guías, no hay una recomendación explícita de qué cantidad. Glutamina, la glutamina es fundamental, mejora la barrera intestinal, es la fuente energética de células de fase aguda, entonces también es muy importante la glutamina como inmunomodulador de estos pacientes. Para ya ir cerrando, estas son las recomendaciones que a nivel de Latinoamérica, Iberoamérica se van a dar, o pues lo que nosotros recomendaríamos. Muy importante hacer énfasis en el aporte de glutamina, arginina, omega 3 y los micronutrientes, como les decía, si no podemos aportarlos, nos tocaría externamente, ya sea por vía parenteral, que generalmente la recomendación para suplementar micronutrientes es que se hagan por vía parenteral si están disponibles. Para tener en cuenta, esta es la recomendación final de las guías europeas de terapia nutricional, en donde nos dicen, bueno, usted lo primero que tiene que tener en cuenta es que un paciente hospitalizado con COVID-19 es un paciente con riesgo nutricional. Por eso usted debe hacer todo un camino dependiendo del escenario en el que usted se mueve. Si es optimizar la alimentación, si es el caso de suplementar, se recomienda nuevamente vitamina A, D y algunos micronutrientes. Actividad física, muy importante, especialmente en el paciente de recuperación. Suplementación oral, nutrición enteral. Nosotros insistimos mucho en el crítico con fórmulas inmunomoduladoras. En el paciente que está en sala puede recibir una fórmula estándar. Si requiere una fórmula de acuerdo a su patología, lo puede hacer, siempre y cuando el aporte de proteína sea alto. Evaluar si el paciente está con intubación o no, y dependiendo de ese caso, poderle aportar la terapia enteral o parenteral. Y finalmente, darle respuesta al que sale, al que ya debemos rehabilitarlo y aumentar esos requerimientos nutricionales. Para terminar, quiero cerrar con esta frase de un intensivista italiano que me parece muy al lugar. En este momento, pues lo que estamos haciendo está más basado en la experiencia. No podemos decir que nos respalde una evidencia muy fuerte, pero pues todos estamos juntos en esta situación y pues creo que todos estos esfuerzos que se están haciendo es precisamente para hacer un pensamiento colectivo y que cada día reunamos información pues de calidad y podamos implementarla de acuerdo a los escenarios con los cuales nos estamos moviendo. Muchísimas gracias. Carolina, mil gracias. De verdad que un recorrido bastante técnico, importantísimo, de un alto nivel de evidencia, lo cual pues definitivamente nos pone felices, sobre todo para todos los participantes que en este momento pues se llevan una información que pueden perfectamente aplicar. Bueno, si las condiciones de nuestro sistema de salud no lo permiten, Exactamente. claro está, porque la nutrición definitivamente pues es el que levanta a un ser humano de una cama, claro, con el apoyo de todo el equipo médico y las garantías que en su momento le ofrece un soporte nutricional metabólico, como es la nutrición enteral, parenteral, de acuerdo a todo ese ciclo que pasa y que no debería pasar un paciente hasta llegar a una unidad de cuidado intensivo, pues definitivamente es probable que podamos sacarlo adelante. Bueno, a todos los participantes, por favor, sus preguntas, hagámoslas por el chat. Mientras tanto, bueno, ya empezaron las felicitaciones en el chat y pues obviamente no sobran, hay que mencionarlas. Bueno, yo te tengo una pregunta. Colombia, pues como tal, bueno, como tú bien lo decías, no estamos preparados para esto, estamos aprendiendo, la evidencia prácticamente la estamos manejando o interpretando de acuerdo a nuestros contextos. ¿Has tenido en este momento alguna experiencia? Sé que pues tú también haces parte de las prácticas en el Hospital San Ignacio, pero pues sería como interesante si ya has tenido alguna experiencia desde soporte nutricional con algún paciente colombiano. Sí, bueno, aparte de, pues, de las prácticas,
Yo también asesoro pues bastantes instituciones desde la parte de la terapia nutricional. ¿Qué hemos visto? Por ejemplo, ya hemos tenido un paciente con necesidad de prono, de la posición de prono, y no es tan fácil, por ejemplo, alcanzar los requerimientos nutricionales exclusivamente por vía enteral. Por ejemplo, estos pacientes que a pesar de que nos dicen que sí se alcanza, eh, lo que hemos hecho es utilizar, por ejemplo, soporte mixto. Iniciamos con nutrición enteral a estómago. Nuevamente yo recalco la importancia, puede que en muchas guías ustedes lean que no hay necesidad de fórmulas muy especializadas. Nosotros hemos visto resultados muy positivos con fórmulas inmunomoduladoras. Nuevamente volviendo a entender esa respuesta metabólica que tiene el paciente y utilizando, por ejemplo, nutrición parenteral periférica en estos pacientes. ¿Qué otra cosa nos ha llamado mucho la atención? La valoración nutricional. Es tan sencillo los casos que, por ejemplo, no tienen los elementos de protección para el nutricionista clínico en la unidad de cuidados intensivos. Y si el nutricionista clínico va a ingresar a una sala y va a hacer un examen, debería tener toda la indumentaria de protección. Y muchas veces, pues, se ha visto que no ha sido tan sencillo la valoración nutricional. Por eso vale la pena recalcar tanto en buscar formas de poder evaluar el paciente, si es que el que está allá, el médico, la enfermera, nos puede hacer una videollamada para medio hacer un examen visual del paciente. Nos toca muy, por decirlo de alguna otra forma, cálculos que son subjetivos, pero con eso nos ha tocado trabajar. Por eso insisto tanto en que debemos adaptar la información que nos va llegando. Totalmente. Hay algo que tú también comentaste en tu conferencia muy interesante, que es que como el grueso de la población infectada y que obviamente lastimosamente muere son adultos mayores, no tenemos una información previa acerca de cómo han sido sus hábitos alimentarios. ¿Cuál sería como tal lo positivo si en su momento podríamos tener esa información? ¿Tendríamos una ventaja nutricional frente a la atención de estos pacientes? Sí, claro. Por eso yo creo que aquí es tan importante y recalca tanto pues como la atención primaria y lo que se está haciendo de insistir que las personas que están en casa no es que estamos en vacaciones y podemos comer lo que queramos, sino, o sea, no le prestamos atención a la alimentación, sino que el conocer todo esto, ¿sí? Y aquí el trabajo tan importante de un nutricionista que pueda llegar a hacer telenutrición, como ya hemos empezado a ver estos términos. ¿Por qué sería importante? Porque nosotros cuando el paciente llega a la unidad de cuidados intensivos y sabemos y conocemos cómo fue su alimentación, ya sea en casa o durante la hospitalización, y si se identifican deficiencias importantes, podríamos iniciar con un manejo de pronto de suplementación, como es el caso de los micronutrientes. ¿Sí? Si ya sabemos que ese paciente no estaba comiendo frutas y verduras, si su alimentación en cuanto a la calidad de proteína de alto valor biológico era muy baja, ya sabemos que nos enfrentamos a un paciente que de base trae un riesgo y que por el afán de alimentar no vamos a generarle otro peor, como es el caso del síndrome de realimentación. Por eso se insiste tanto, evalúen niveles de tiamina, evalúen niveles de fósforo, magnesio, que en la práctica clínica, nuevamente recalco, no muchos profesionales le dan la importancia. Porque, Es no, cierto. por ejemplo, no en todas las unidades de cuidados intensivos tienen un nutricionista clínico. Sí, sí, definitivamente el hacer equipo y complementarnos siempre va a llevar a un éxito. Por favor, Marta Lucía Cardona, ¿puedes cerrar tu micrófono para mejorar la presentación? Okay. Bueno, Carolina, otra pregunta, porque no nos están haciendo preguntas por el chat, no sé, es que están de pronto un poco inquietos. Bueno, ya tenemos una de Mauricio Hernández, nos cuenta, carbohidratos simples, por favor cerrar los micrófonos. Carbohidratos simples y la demanda de oxígeno del cuerpo de acuerdo con el estadio de la enfermedad pulmonar o del daño alveolar, lo hace como pregunta. ¿Cómo o en qué porcentaje regular estos carbohidratos? Bueno,
Es una pregunta que me parece muy interesante, vale la pena como aclarar. Nosotros siempre, pues lo que aprendimos es que cada uno de los macronutrientes generan un coeficiente respiratorio cuando los metabolizamos. El que tiene el coeficiente respiratorio más alto son los carbohidratos, tienen un coeficiente respiratorio más alto y es por eso que nosotros desde la terapia nutricional recomendamos dar no sin carbohidratos, porque ningún ser humano puede vivir sin carbohidratos, pero sí evitar los carbohidratos simples porque se absorben más rápido, se metabolizan más rápido y esto podría llegar a generar mayor CO2 y mayor dependencia al ventilador. Ahora, vale la pena recalcar que no solamente son los carbohidratos. Si yo doy una cantidad de calorías muy elevadas, lo que voy a generar es hipercapnia al paciente. Aquí no solamente se trata de los carbohidratos, aquí se trata de dar una nutrición que tenga un balance apropiado en estos pacientes, no solamente por el disestrés respiratorio, por la hipercapnia que estos pacientes presentan, debemos dar dietas bajas en carbohidratos, sino debemos buscar un balance. Damos dieta alta en proteína, lo cual hace que disminuya como el porcentaje de necesidad de carbohidratos. Se recomienda dar dietas normales en grasa, ni siquiera ya esta recomendación que antes se hacía de dar dietas muy altas en grasa, no se utilizan porque generalmente cuando nosotros dábamos estas dietas altas en grasa, no teníamos en cuenta que lo que estábamos dando son ácidos grasos de cadena larga omega 6 poliinsaturados. Y estos omega 6 son precursores de citoquinas proinflamatorias. Es por eso que se recalca tanto en la calidad de la grasa, que debe ser un mayor aporte de omega 3, que es el precursor de citoquinas antiinflamatorias y precursor de las sustancias pro resolución, que son las resolvinas, las miserinas y las protectinas que nos van a ayudar a modular la respuesta inflamatoria. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con los carbohidratos. Se insiste muchísimo en mantener a los pacientes no más alto, ojalá de 150 miligramos por decilitro los niveles de glicemia. El tope máximo son los 180, pero hay que tener bastante atención en el aporte calórico. Por eso, especialmente en la fase más crítica, nos vamos con un requerimiento nutricional más bajo para prevenir esa hipercapnia que podríamos llegar a generar. Muy bien. Algo que en su momento puede surgir una duda frente a los costos en salud del soporte nutricional. ¿Aproximadamente cuánto saldría un soporte enteral y un soporte parenteral en un paciente infectado? A ver, la terapia enteral es mucho más económica que una terapia parenteral, pero ahora volvámoslo a nuestro contexto. Resulta que de acuerdo a nuestra normativa, la nutrición parenteral hace parte del plan obligatorio de salud. La nutrición enteral no hace parte de un régimen especial. Es por eso que a nosotros, cuando formulamos nutrición enteral, nos toca subir a la plataforma del MIPRES y hacer la autorización. Son las cosas que actualmente uno no creería, pero sucede. Que lo más fisiológico no esté dentro del plan obligatorio y la parenteral que no es fisiológica sí esté. Siempre la terapia enteral es mucho más económica que la parenteral. Aquí lo que hay que tener claro es, ya hay estudios de costo-efectividad, no importa la terapia, lo importante es que sea temprana, ¿sí? Entonces aquí lo ideal es que sea enteral. Por ejemplo, depende, yo no puedo dar un valor exacto porque esto depende el tipo de fórmula, la contratación, quién la provee, pero si estamos hablando que una nutrición enteral, una bolsa puede costar 30,000 pesos, una bolsa de nutrición parenteral puede costar 120,000 pesos. Entonces, el cambio es bastante drástico. Pero no importa eso, porque finalmente lo que importa es, si yo la pongo temprano, cuando yo hago costos finales, la reducción de la estancia hospitalaria, la reducción de UCI, la reducción de complicaciones infecciosas compensan el costo que yo
entre a generar con la terapia nutricional. Por eso la terapia nutricional es supremamente costo efectiva para un paciente. Definitivamente, pero ante todo, pues lo que queremos es la prevención y de ahí tenemos que ser responsables todos. Aquí tenemos otra pregunta de Lauren Jimena Solís. Respecto a la fibra y teniendo en cuenta la alteración de la microbiota, ¿hay alguna recomendación especial en estos pacientes? Bueno, como les decía hace un momento, con respecto a la microbiota y a la fibra, se recomienda seguir los protocolos de manejo para la diarrea. Entonces, los protocolos de manejo para la diarrea, ¿cuáles son? Evaluar la cantidad de fibra que tiene la fórmula. Generalmente uno buscaría que la fórmula tuviera fibra eh, fermentable o soluble para el manejo de estos pacientes, pero también depende de la otra sintomatología gastrointestinal, porque si el paciente presenta disconfort o si la fórmula, por ejemplo, la sonda está a intestino, o sea, está avanzada, la recomendación quizás sí sería utilizar una fórmula sin fibra. Entonces, depende en el escenario que nosotros nos movemos. En el que está hospitalizado se recomienda dar fibra dietaria, ¿sí? Ese paciente que no está presentando ninguna sintomatología, le estamos dando una fibra dietaria que incluya fermentable, no fermentable. El que presenta diarrea sí se recomienda hacer mejor un aporte de fibra fermentable. Claro está que vale la pena evaluar que la diarrea no sea por Clostridium o que sea una diarrea osmótica por medicamentos. Y con respecto a la parte de la microbiota, pues sí se recomienda, como les decía, hay alguna información de utilizar probióticos. Yo considero que se deberían utilizar, ¿sí? Que haya una recomendación, una cepa específica, qué cantidad, no la hay. Todo lo que se está haciendo, pues es experiencia, como les decía, hay referencias de Lactobacillus casei, hay referencia de Reuteri, pero lo que nos toca es sí pensar tanto en el paciente o en la dieta que estamos llevando nosotros actualmente, las fuentes de fibra que estamos consumiendo, y ya cuando nos toque manejar el paciente que está hospitalizado, evaluar muy bien las causas de la diarrea, si es que requiere fibra fermentable, se le hace el manejo, y ya más desde el punto de vista ambulatorio se maneja más la parte de los probióticos o en hospitalización también que hay fórmulas o hay suplementos específicos con probióticos en este momento en el mercado que podríamos utilizar, pero una cantidad específica no la hay todavía. Ok, bueno, hay otra pregunta pues, que me inquieta y que posiblemente para todos los participantes también podría ser una respuesta. Cuando ya sale el paciente de la unidad de cuidado intensivo, cuando ha pasado por soporte, ya sea enteral, parenteral o mixto, y va para la casa a su cuidado, ¿cuál sería tu recomendación? Muy importante, pues el paciente que sale, y esto nosotros lo hemos visto muchísimo, que quizás es la queja que más nos apremia a los profesionales en nutrición, es que esto tiene que ser un manejo que no se debe perder, esto tiene que ser un manejo conjunto. Si un paciente está en una unidad de cuidados intensivos, es extubado, muy seguramente estos pacientes que tienen una intubación tan prolongada, primero, debería recibir una dietoterapia adecuada. Segundo, debería iniciar suplementación nutricional. Y esta suplementación nutricional se perpetúe por lo menos hasta 3 meses después de que sale del hospital. Por eso nos falta tanto la articulación del nutricionista de hospitalización al nutricionista ambulatorio. Quizás esto no lo permite, es nuestro sistema de salud, que no haya ese trabajo como articulado, pero el paciente debería por lo menos estar siendo vigilado y suplementado 3 meses posterior. Una vez después de que salga estos 3 meses, se debe evaluar, especialmente en estos adultos mayores, el riesgo y la presencia de sarcopenia, porque no es solo suplemento, también es actividad física, porque debe recibir tanto la parte de alimentación como la de rehabilitación física para que esos nutrientes también se puedan utilizar. Entonces, Bueno, esa sería la recomendación. muchas gracias, Carolina. La última pregunta, porque ya el tiempo se nos fue lastimosamente. Hablaste de algunas vitaminas que ayudan a esta respuesta inflamatoria. Algunos nutracéuticos, como los polifenoles, podrían incidir en esta respuesta antiinflamatoria.
Sí, sí hay, lo que pasa es que las guías o lo que tenemos actualmente como posiciones de las diferentes entes no han dado una recomendación específica, ni de los polifenoles, ni de otras sustancias que tienen componentes bioactivos y que podrían interferir en la recuperación de estos pacientes. Lo que hay o lo que se ha mostrado es que esto se maneja más desde el punto de vista del paciente que está en casa, como fuentes de alimentos, pero que haya una dosis o una cantidad o una recomendación específica para estos, por lo menos en el hospitalizado, no. Se maneja más como alimentos fuentes y que los manejemos como alimentación saludable o alimentación preventiva en la casa. Bueno, entonces esperemos que nuestro sistema y que obviamente las mismas instituciones de atención a hospitalizados pues nos den la posibilidad de alcanzar estas metas nutricionales. Carolina, se nos fue el tiempo. Mil gracias. Maravillosa Muchísimas gracias. intervención, información definitivamente impecable para todos los participantes y hasta para mí que no es mi área, pero recordé muchas cosas y también pues me actualicé bastante. A todos los participantes, síganos por favor en nuestro canal YouTube, Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. A Carolina, esta es tu casa. Mil gracias por aceptar la invitación y bienvenida cuando tú quieras. Y este espacio es para que también, pues si quieres volver, bienvenida. Claro que sí, yo feliz, muchísimas gracias. De verdad que estas son las estrategias que nos permiten nuevamente estar unidos, estar activos y pues estar actualizados para enfrentarnos a lo que se nos viene en este momento, porque la curva en ascenso está y el pico todavía no lo hemos enfrentado. Entonces estamos como en momento de tener la información clara. Para los participantes, mañana 8 de la mañana, 11 de la mañana y 5 de la tarde, otras conferencias para que estén activos con nosotros y nos puedan seguir en toda esta actividad que tiene que ver con Salud UNAL Contigo, programa de la Facultad de Medicina. Carolina, y a todos los participantes, linda tarde y que duerman bien y sigan siendo felices. Gracias, que estén bien. Adiós. Adiós, adiós.